Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en este programa de A Fondo. Espero sea de su interés el análisis, la reflexión y el debate que vamos a tener en unos minutos más. Fíjese que desde que el PRI fue expulsado de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México y después, más tarde, de la presidencia de la República, pues no se han alcanzado los niveles dignos, óptimos, para consolidar a la democracia. Del bipartidismo a los partidos absolutos o a las alianzas políticas, pero no se han podido convencer al electorado de esta especie de feria de ocurrencias que no genera confianza. Y es el tema para tratar a fondo. Y vamos a dividir en 4 bloques, en 4 fórmulas de reflexión nuestro programa. La primera de ellas es los reacomodos del bloque opositor, que además va a ser un tema muy interesante porque hoy por la mañana el presidente de la República en su mañanera destapó a 42 personajes que él considera pues son los representantes conservadores de la oposición. Vamos a platicar de esto, cuál es la intención, qué es lo que pretende el presidente de la República, porque hay desde escritores, periodistas, empresarios, políticos, miembros de partidos, apartidistas. No sé de dónde sacó la lista el presidente, pero eso fue lo que ocurrió hoy por la mañana. El segundo bloque, gobiernos de colisión o gobiernos de coalición. Muy parecidos los términos, los conceptos, pero absolutamente diferentes en su concepto y en su significado. Gobiernos de colisión o gobiernos de coalición. Bueno, el tercer bloque es partidos o candidatos. ¿De qué se trata? ¿De tener confianza en un partido político o simplemente de candidatos de nombre y de personalidades? Y el cuarto bloque es la mejor opción para el 2024. ¿Cuál es? Algunos pretenden hacer creer que serán las alianzas de izquierda con derecha, de derecha con izquierda, izquierda con centro, centro con derecha, no sabemos, pero lo que sí queda muy en claro es que varios de los pretendientes, aspirantes, pues saltan de un partido a otro y si vemos su biografía, por lo menos en 3, 4 corrientes distintas de ideología han participado. Y bueno, pues me da mucho gusto y para hablar de estos temas, Rosario Guerra, que usted la conoce y la conoce muy bien, es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y está también con nosotros José Encarnación Alfaro del Partido Revolucionario Institucional, uno de los líderes más sólidos de este partido y que además representa una corriente nacional de opinión. Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto para mí poder compartir estos minutos para hacer una reflexión tan importante para el país. José Encarnación Alfaro, qué gusto que estés también con nosotros, Pepe. Carlos, Rosario, gusto en saludarlos. Gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir aquí reflexiones en este tiempo. ¿Te parece, Pepe, si empezamos contigo para que nos expliques un poco los reacomodos del bloque opositor? ¿Qué significan? ¿De qué se trata? Bueno, si entendemos por bloque opositor a la Alianza Va por México, que participó en los procesos electorales locales de 2021 y 2022, misma que fue duramente golpeada por la decisión de la fracción parlamentaria del PRI de presentar una iniciativa de reforma a la Constitución en el contexto de los objetivos en materia de seguridad pública del presidente López Obrador, sin haber consultado antes, sin haberle corrido la atención a los aliados en cuanto a el respeto que se le debía a los compromisos legislativos a los aliados PAN y PRD, que provocaron esta crisis, esta fractura, y que efectivamente puede dar lugar a reacomodos con respecto a lo que identificamos como bloque opositor. Oye, Pepe, perdón, pero ¿estas fracturas se están dando como bloque opositor o se están dando al interior del PRI, en donde sabemos que pues, hay una convulsión muy importante? Bueno, el conflicto al interior del PRI viene desde el momento en que Alejandro Moreno se aleja de los objetivos que como partido nos identifican.
Pero lo importante es la fractura que se está dando, que se presentó al interior de la coalición Va por México, porque eran ya una coalición electoral y una coalición legislativa, en donde se rompe la confianza, se pierde la credibilidad y entonces Acción Nacional, en voz de su dirigente nacional, y el PRD igual, en voz de su líder nacional, establecen como condición el no hablar, el no tener como interlocutor a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Eso ya implica pues la necesidad de ver cómo se puede replantear esa coalición. En principio, en lo que se refiere a los procesos Estado de México y Coahuila, parece que hay una vía de solución, porque se puede platicar, se puede conversar, se puede acordar con las dirigencias locales del PRI, sin tener que pasar pues por sentarse con Alejandro Moreno. El conflicto está en el proyecto hacia 2024. ¿Qué tan posible es que la coalición, que este bloque opositor realmente permanezca mientras Alejandro Moreno siga siendo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido? Ahí está el problema. Oye, Pepe, entonces me estás informando al aire de que no aceptan la dirigencia de Alejandro Moreno. Pero no te lo estoy confirmando, por supuesto, que no aceptamos la dirigencia de Alejandro Moreno. No solo porque ha sido una dirigencia fallida, una dirigencia que no ha sido capaz de otorgarle triunfos electorales al partido, como ha quedado demostrado en los procesos locales de 2021 y 2022, en donde de 21 procesos de renovación de gobernaturas, solo ganamos una, y eso con el apoyo de los votos en coalición del Partido Acción Nacional y del PRD. Perder 20 de 21 no es un buen resultado, y por otra parte, dejamos de gobernar 10 estados en donde el partido ejercía el poder en el poder ejecutivo de la entidad. Dejar de gobernar 10 estados y perder además más de 2 millones de votos no es un buen resultado. La dirigencia que encabeza Alejandro Moreno de entrada por esos resultados es una dirigencia fallida, y por eso hemos reiterado nuestra solicitud de el relevo anticipado de Alejandro Moreno y la convocatoria a una asamblea nacional refundacional del partido, porque como estamos en el partido, realmente no estaríamos en condiciones de competir con una probabilidad franca, real, de triunfo como partido. Hay mucho que revisarle al PRI, mucho que componerle. Mientras, Pepe, ustedes resuelven sus problemas al interior del PRI en este reacomodo del bloque opositor, pues el señor Moreno parece que ya está enlazando una alianza con Morena, o por lo menos así lo ha dejado ver el propio presidente de la República. Adriana Dávila, me da mucho gusto que te incorpores. Hola, Carlos, qué gusto saludarte a ti, Angélica, Rosario, Pepe, buenas tardes. Y por supuesto, Angélica de la Peña. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, Carlos, me da mucho gusto saludarte, y por supuesto también a Rosario, Adriana y a José Encarnación. Bueno, vamos a entrar a debate, que los cuatro son buenos para esto. A ver, Rosario, has escuchado los pronunciamientos de José Encarnación. ¿Qué piensas de este reacomodo del bloque opositor? ¿Están todos los partidos o no están todos los partidos? Mira, si no están todos los partidos, no hay bloque opositor. Así de sencillo. Entonces, el tema es cómo. A ver, Rosario, tenemos problemas con tu audio. Vamos a tratar de corregirlos. Adriana, ¿qué piensas de este reacomodo del bloque opositor?
Mira, yo llevo años señalando que el tema no tiene que ver solo con la unión de siglas, es decir, si solo sumas PRI, PAN, PRD y además piensas que en automático todos los votos que tienen los partidos por sí solos van a regresar, se suman, los datos ahí están desde el 2010, es más 2009 que empezaron algunas coaliciones, ahí están los datos, hay algunos elementos que deben considerarse como la pérdida de identidad. Pero pensar además que la suma en política de los votos que tiene el PRI más el PRD más el PAN más MC, que es el caso de lo que ahora se pretende plantear, pues evidentemente llamémosle lo que nos genere el triunfo, sería un error. Hay que hacer una revisión con muchísima claridad de qué está ofreciendo esta coalición, qué puede ofrecer la coalición, pero creo que hay un primer paso que ningún partido se ha atrevido a dar, que es un tema de autocrítica, de autorreflexión, de saber qué estamos fallando, de poder conjuntar al interior de cada partido a todos los miembros de los partidos sin exclusiones, sin eliminaciones, sin comprendiendo además que la vida interna de los partidos influye en el aspecto público. Y si seguimos en este terreno pensando que solo la simple suma de que, que se acuerde por los líderes de los partidos ya nos permite ganar, bueno, el resultado está ahí a la vista. Lo ha dicho muy bien Pepe. En el caso concreto de ellos, pues el número de gubernaturas que perdieron. En el caso de Acción Nacional, tampoco es un triunfo haber perdido Baja California Sur, Nayarit, haber perdido estados que para nosotros eran importantes, de mantener y disminuir, por ejemplo, en el caso concreto de Aguascalientes, pero de disminuir votaciones en estados como Hidalgo o como Durango, a pesar de que se haya ganado con la coalición. Cuando además la lista nominal está creciendo, Carlos, y nadie está midiendo que la lista nominal que crece mantiene prácticamente a todos los partidos en votaciones que o disminuyen, y me estoy refiriendo solo a los de oposición, o desaparecen, y eso es gravísimo. A ver, Angélica de la Peña, tu opinión, no sé, es distinto lo que voy a decir, pero no sé si se trata ahora de sumar o de restar, es decir, de sumar para una coalición o de restarle para otros partidos. No, yo creo que la discusión tiene que centrarse, queridas amigas, Pepe y por supuesto Carlos con todo mi afecto, debe centrarse en otra cuestión. Nadie discute que el sistema de partidos tiene que reformarse, tiene que revisar muchas cosas, coincido en el análisis que hace Adriana, pero no hay tiempo para eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es dedicarnos a dar un mensaje hacia afuera, sobre todo a quienes se abstienen de votar, de que estamos presentando una candidatura de unidad que le puede competir al quien vaya a decidir López Obrador, porque va a llegar con todo el poder metaconstitucional que hoy goza el presidente, con toda la fuerza del Estado, con las gubernaturas que ya recibieron línea del presidente para hacer todo lo que tengan que hacer para ganar la elección del 24. Lo que sea. No hay otra forma de responder sino seguir trabajando, escuchando a las organizaciones de la sociedad civil con todo lo disperso y la pluralidad que son todas ellas, y buscar las causas de sinergia que permitan que los partidos entiendan que deben ir apoyados y apoyándose entre sí con las organizaciones de la sociedad civil y una sola candidatura. Porque no hay de otra manera, ¿eh? La motivación que tenemos que dar hacia afuera de manera política tiene que ser contundente. Vamos unidos, vamos en unidad con esta candidatura. La gente común y corriente, el electorado, no se pone a pensar si hay broncas dentro de los partidos, si tal grupo, qué sé yo. Ese tipo de cosas las sabemos quienes estamos en los partidos. La gente común y corriente lo que le interesa es tener certeza de lo que le ofrece la oposición para poder responderle a la fuerza que López Obrador tiene, y va a expresada con contundencia el 24, porque su 4T va más allá del sexenio. A ver, como nosotros los ciudadanos entendemos, la política es muy distinta a como ustedes
a ustedes la manejan. Vamos a entrar al segundo bloque, que es gobiernos de colisión o gobiernos de coalición. Y esto, Rosario, tiene que ver mucho con las expresiones últimas que nos ha regalado Angélica de la Peña, porque hemos visto en ejercicios anteriores, tanto para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México como para cuestiones estatales o la presidencial, que no se llevan los partidos políticos. El PRI en muchas ocasiones para la Ciudad de México dijo nada con el PAN, nada. Y bueno, el PAN ha dicho nada con el PRD, ahora con Morena. ¿Cómo vamos a creer entonces, Rosario, que hoy nos van a presentar un candidato único con este choque, con esta confrontación de ideologías y de posiciones? Digo, ya hablaremos en otro programa, pero para los 5 que estamos aquí no es el mismo criterio, digamos, para el aborto, por ejemplo, y nada más para ponerlo en ese sentido. Rosario. Mira, los partidos siguen teniendo cada uno su ideología y cada uno sus principios, y hay temas en los que los partidos nunca van a coincidir, pero el tema en el que sí coinciden es en que hay que derrotar en el 2024 a Morena y sus aliados. En ese sentido, el PRI, como ya lo comentó José Encarnación, tiene muchos problemas internos. La pérdida de candidaturas en el PRI se debió mucho a traiciones de los propios gobiernos o gobernadores estatales. Alito ha jugado mucho con López Obrador y desde luego creado expectativas que traicionó con la reforma eléctrica y que se la ha cobrado muy cara y que ahora está tratando de arreglar con el tema de la Guardia Nacional. Pero independientemente de cómo el PRI logre resolver su problema interno, el hecho es que necesitamos una coalición para poder ganar la elección. Ahora, en el Frente Cívico Nacional no pensamos la coalición como la unión de 3 membretes y el voto automático de los 3 partidos. La coalición la pensamos en función, primero, de un método de elección de un candidato común para todos los partidos. Ese es el primer tema que hay que resolver. El segundo es cómo crear estos gobiernos de coalición para que efectivamente haya un gabinete plural que pueda hacer equilibrios dentro del propio Ejecutivo, cosa que, aunque está contemplada en la Constitución, no está reglamentada y queremos hacerlo. Lo tercero es el programa de gobierno. ¿Cómo se hace un gobierno de coalición con partidos que tienen ideologías y principios distintos para poder gobernar? Bueno, la única respuesta posible es retomar las causas de la gente. Esto es, no un programa ideológico partidista, sino un programa que parta de las necesidades reales, de las aspiraciones y de las condiciones que la gente requiere para mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de coaliciones, también hablamos de coaliciones en el Congreso, es decir, de que la alianza gane mayoría en el Congreso para que pueda efectivamente legislar. Y nuestra idea es ir cambiando el sistema político y sus equilibrios internos hacia un régimen en donde se acote al Ejecutivo y donde tengamos una mayor participación ciudadana. Esto implica que tengamos que construir una candidatura única que despierte el interés y el entusiasmo de la sociedad, sobre todo que venza el abstencionismo y que presente un proyecto de nación que realmente responda a las necesidades del país, no a megaobras, no a el tema del militarismo y tampoco a los aspectos específicos de combatir la pobreza haciendo más pobres. Pero a ver, Pepe Encarnación, ¿y qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que queremos? Porque la posición, cuando estamos en campaña, ya lo dijo el presidente, una cosa es estar en campaña, otra cosa es ya gobernar. Pero todos queremos seguridad, todos queremos estabilidad, todos queremos dignidad, todos queremos estado de salud. A ver, ¿qué es lo que queremos, que creen ustedes que queremos? Porque parece que son cosas muy distintas las que nos ofrecen. Y para un gobierno de coalición, pues ¿cómo entender las propuestas de un candidato de unidad, pero de un trabajo en equipo de distintas corrientes? Bueno, tu pregunta nos lleva a considerar o a plantear por qué
¿Por qué partidos que históricamente hemos sido adversarios, ahora nos sumamos o nos reunimos para ganarle las elecciones al partido gobernante? Hay que decir que no se trata nada más de ganarle a Morena por ganar una elección. No, hay que recordar que el discurso del presidente López Obrador fue muy sencillo y pegó exactamente en los puntos del hartazgo de la sociedad. Bastó con presentarse como un personaje honesto, con el discurso de combate a la corrupción, primero los pobres, en contra de la llamada mafia del poder y señalar que el dinero del pueblo debe regresar al pueblo. Un discurso muy sencillo que lo contrastó seguramente en la mente de la ciudadanía, pues con la experiencia que se estaba viviendo frente a los escándalos de corrupción, de impunidad, de frivolidad. Ahora bien, lo que sucede es que las expectativas que planteó el gobierno del presidente López Obrador no se han cumplido. Esa cuarta transformación se ha convertido más bien en un golpeteo a nuestro régimen constitucional republicano y a nuestro Estado de Derecho. Es decir, el querer restablecer el régimen de partido hegemónico y de presidencialismo autoritario, absolutista, esa es la falla del gobierno del presidente López Obrador sobre la que tenemos que ir. Pero no nada más, como dice Adriana, no nada más para sumar porcentajes electorales. No. ¿Qué es lo que podemos plantearle a la sociedad con base en nuestras coincidencias? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es el proyecto alternativo de país? ¿Cuál es el proyecto alternativo en cuanto a lo que es la defensa de nuestro régimen de derecho, de la república democrática representativa y evitar que se restablezca el viejo régimen autoritario? A Morena no se trata de ganarle nada más en las urnas. Si no le ganamos en el planteamiento, si no le ganamos en la propuesta, si no le ganamos en el proyecto, si no le decimos con claridad a la ciudadanía qué es de diferente y bueno lo que proponemos como coalición electoral frente a lo malo que está afectando a la República, entonces pues nos iremos a un pragmatismo que la gente generalmente se va con el que puede ganar. A ver, hay que trabajar el proyecto, el programa, la propuesta para poder ir a ganar en las urnas. Voy a decirles que yo ya lo hice, pero pregunto a Adriana, Angélica, Rosario o José, ¿ustedes ya leyeron El Rey del Cash? Digo, sí. Pregunto para saber de dónde estamos partiendo. Porque no, yo todavía no lo termino. No lo terminas. Okay. Pero ya empezamos. Bueno, yo empecé a leerlo también. Esto lo digo porque pues, lo que queremos nosotros es un país limpio de corrupción. Nos estamos enterando de que la plataforma para la Cuarta T fue precisamente la corrupción desde el gobierno de la Ciudad de México. Y dice el presidente de la República que no quiere polemizar porque no hay pruebas. Bueno, pues él todos los días acusa, señala, exonera o sentencia sin pruebas. Entonces, yo creo que el daño intelectual, como él lo califica, pues viene desde Palacio. A ver, Adriana, ¿cuál es tu opinión de todo esto? A ver, primero quiero separar dos temas que son importantes hoy justamente para esta construcción de narrativa que el presidente hace. Primero decirte, el presidente no gobierna con política pública, gobierna con mensaje y con narrativa, y me parece que eso es justamente lo que no hemos entendido el resto. O sea, todo el mundo pensamos y queremos competir en un proceso en el que pareciera ser que cada año y en cada elección queremos inventar algo que ya sabemos. Que la gente quiere más seguridad, sí, ¿cómo? Que la gente quiere más empleo, sí, ¿cómo? En fin, una serie de condiciones que me parece que en la oposición hemos olvidado. Y yo me incluyo porque además soy parte de ello, ¿no? O sea, soy parte de esta oposición. Y segundo, primero hay que entender que el libro El Rey del Cash no es un libro que es una carpeta de investigación, es un testimonio de una persona que vivió dentro y que
comprueba y que facilita elementos que ya habíamos visto desde René Bejarano, desde Carlos Simas, desde Dulce, la diputada veracruzana, desde los sobres de Pío y su hermano, desde la forma en que hoy el tribunal, que tiene una sentencia concretamente con el Estado de México, pues nos dice exactamente cuál fue el modo de operación de esas cooperaciones, aportaciones, entre comillas, y que constituyen delitos, ¿no? Ahora, ese es el tema de un libro, pero hay otro elemento, Carlos, que me parece que no se ha querido darle la importancia y además la peligrosidad que tiene, que es justamente el hackeo de los servidores de la Sedena, porque ahí sí hay datos oficiales. En el hackeo de la Sedena hay datos oficiales. Habrá que quien jurídicamente me diga, bueno, por haber sido obtenidos de manera ilegal, no constituyen un tema de prueba, pero lo que sí constituyen son elementos para las denuncias. A mí me parece que ahí es donde los grupos parlamentarios tendrían que estar concentrándose, y los partidos políticos, en las denuncias ante la Fiscalía y ante las Cortes Internacionales sobre datos que en el caso concreto de la Sedena indican algunas cosas peligrosas que yo quiero decirte. Primero, la intervención del narco con personajes que además hoy pretenden ser presidentes de la República, caso concreto de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en donde se le vincula con el crimen organizado. En el caso de Américo Villarreal, de Tamaulipas, donde se le vincula con el crimen organizado, según reportes de la Sedena, y eso es importante. Otros elementos que vale la pena señalar tienen que ver justamente con cómo se mantuvo pues, durante todo este tiempo el presidente y la famosa austeridad republicana que planteó. Pues en la Sedena nos dice el número de lujos que hay, cuánto nos cuesta el chef del propio presidente. O sea, es el gobierno más opaco, y este elemento de la Sedena, que a mí me parece gravísimo, porque combate todo menos la inseguridad y nos mantienen entretenidos en este tema de las iniciativas que ayer se concluye el proceso de la modificación del artículo 21 en el quinto transitorio, propuesto además, lo digo pues por parte de una ex diputada del PRI, ahora presidenta de un congreso, perdón, del tribunal en Durango, y entonces es cuando tú lo que ves es que no hay quien esté en paralelo haciendo las dos cosas. Uno, asumiendo el papel de la denuncia, porque yo escuché que se denunció lo del rey del cash. Claro, pues es evidentemente que está permeando en todas partes la corrupción de López Obrador, pero los datos oficiales que tiene este hackeo y que han sido públicos, que además el presidente aceptó que sí le fueron hackeados estos servidores, que hay además una acusación, yo escribo una columna que se llama Yo Pecador, que tiene que ver justamente que López aceptó, Carlos, que liberó al hijo del Chapo. Cuando tuvimos la fotografía de la mamá del Chapo con él, cuando además pareciera ser que lo que el presidente, el mensaje nos da es, a mí hagan lo que quieran, no me importa, tengo dos brazos para poder operar el proceso electoral 23 y 24, el brazo derecho, que es el ejército, que no hace labores de seguridad porque tiene prohibido combatir la inseguridad, y el brazo izquierdo, que es el crimen organizado. Esto lo que genera es miedo. Por eso insisto, la oposición tendría con toda claridad y obligación de proponer una alternativa a la solución de los problemas, de cosas que además ya funcionaron en el pasado, y decirles que no es el pasado, que es justamente el retroceso que tenemos hoy el que nos obliga a entender que el futuro se construye desde el presente que tenemos. Y yo haré un llamado respetuosísimo a la sociedad civil. Mientras la sociedad civil se siga separando de los partidos políticos y todo el mundo, oiga, yo no soy político, solo soy sociedad civil, pues me parece que estamos cometiendo un gravísimo error, porque, perdón, todos estamos haciendo política, y nos guste o no, los partidos son el instrumento que necesitamos para acceder a los cargos de elección popular, y por tanto la vida interna de los partidos no es vida interna de los partidos, la vida interna de los partidos es de interés público. Si nosotros queremos combatir la corrupción y propones a un corrupto, pues entonces ¿cómo demonios queremos que voten por nosotros? El dicho popular reza, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y fíjate lo gravísimo que es que nosotros no les estemos contando la otra parte de la historia. Mientras el narrador oficial de su propia historia en Palacio Nacional nos cuenta a la manera que él quiera, nosotros desdeñamos la forma de comunicarse del presidente, que se negó a gobernarnos a todos, pero tampoco hemos sido capaces de construir lo otro. Y perdón,
Yo sí soy una crítica interna a los partidos y del mismo lo he sido mucho. Y la verdad es que yo digo, por Dios, no era para que ya estuvieran los presidentes metiendo las denuncias. ¿Por qué no están metiendo las denuncias de lo de la Sedena? Olvídate del libro del Rey de Cash, que es testimonial. Pruebas. ¿Quién te dice que un testimonio tiene que tener una carpeta de investigación? Oye, Adriana, a ver, siempre hemos polemizado tú y yo, y eso es muy agradable. Acabas de decir cuando los ciudadanos se han alejado de los partidos. De este lado pensamos que es al revés, que los partidos se han alejado de la sociedad. Pero, a ver, hijo, ya noté muchas cosas. Ustedes de veras provocan el análisis y el debate. A ver, cuando dice el presidente de la República, preséntenme pruebas, yo ya vi que le mostraron fotografías del desplome del metro, digo, para hablar de corrupción, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, o lo que ustedes dijeron, la liberación del Chapo. Si eso no es corrupción, yo no sé qué sea corrupción. A mí me parece que el libro del Rey del Cash no es revelador, sino confirma las sospechas de corrupción que todo mundo sabemos y estamos viendo. Tú has mencionado, Adriana, dos personajes para mostrar en el hackeo de la Sedena pues, alguna participación con el crimen organizado, pero la lista es muy larga. Está Cuauhtémoc Blanco, está Cuitlahua García, están los Abarca, está Quirino Ordaz, en fin. A ver, y hay una serie de contradicciones que nosotros, Angélica, los ciudadanos no acabamos de entender, aunque sea el mensaje presidencial, porque días antes había felicitado a Julian Assange por el hackeo, por la información que ha dado el gobierno de México, viene y lo premia a sus familiares, les entrega las llaves de la ciudad y ahora se enoja porque hay un hackeo contra el ejército mexicano. Entonces, con Julian Assange le aplaudimos, pero lo que le pasa al ejército mexicano lo denostamos. ¿Qué piensas, Angélica? Bueno, a Julian lo presentó como el Quijote de la libertad de expresión, ¿no? No hay que olvidarlo. Y eso evitó, lo detuvo un poco para no irse en contra de Guacamaya. La verdad, ha sido un poco tibio. ¿Por qué? Todo el mundo decía, bueno, ¿y ahora? ¿No? ¿Ahora cómo respondes? ¿No? Aquel sí y acá no. Uh-huh. Yo creo que, miren, estamos viviendo una situación muy compleja en el país. Hay que tomar en consideración que Andrés Manuel es un hombre muy abusado. Tiene muchos años construyéndose y teniendo su proyecto finalmente concreta cuando asume la presidencia. Y en ese proyecto está, como todo autoritario, pues el asistencialismo y la filantropía gubernamental. Lo que nosotros estamos enfrentando es millones de personas que están en un padrón electoral que reciben dinero en efectivo. Uh-huh. Son los que mueven en las consultas, son los que van a mover en las elecciones, son los que van a estar allí presionados, como ya lo vivimos en las elecciones pasadas de este año y del año pasado, en donde la amenaza de que si no vas a votar y tienes que tomarle foto y aquí tienes cosa que te vas a poner en tu mano, en tu brazo y vas a tomar la foto, etcétera, etcétera, porque hay que comprobar que efectivamente votas por Morena. Esa es la situación grave que estamos enfrentando, no es común. Ahora, yo lo que observo en las organizaciones de la sociedad civil, estas que están saliendo ahora, integrándose en un proyecto, hay muchos más proyectos y van a surgir más organizaciones de la sociedad civil, y esto es bueno, pero pues quienes están al frente de esas organizaciones todos estuvieron en partidos. Uh-huh. O sea, esa parte me parece que sí se tiene que superar porque llegan con una actitud de somos puros porque ahora somos organizaciones, porque somos sociedad civil, porque somos ciudadanos. Yo creo que ese tipo de cosas molestan mucho a quien yo tengo la piel muy gruesa, pero sí molestan mucho a muchos partidos o muchas importantes dirigentes de los partidos porque están viendo allí a sus excompañeros, ¿no? Claro. Que unos años antes estuvieron allí dirigiendo, por cierto, en los ámbitos de dirección fundamental a sus propios partidos. Entonces, y la gente común y corriente, que esa es la que tenemos que ver, pues simplemente nos observa y López Obrador nos mueve a su antojo, mientras que él está haciendo lo otro. Entonces, yo creo
que va a llegar el momento, Carlos, sí, en que, y ojalá que nos convoques más adelante para hacer un balance de lo que hoy estamos diciendo, en que tenemos que enfrentar cómo vamos a ponernos de acuerdo, sin prejuicio. Hace rato hablabas de una agenda. Por ejemplo, para nosotras es fundamental que en el caso de la Ciudad de México, cuando se vaya a disputar a ver quién queda en la Ciudad de México como candidato, ya sabemos que al PAN le interesa, porque tiene más votos, entonces ahora le toca y va a querer encabezar la candidatura del gobierno de la Ciudad de México. Pero si van a ir sobre la ILE, pues nos meten en un verdadero problema. Entonces sí tenemos que llegar a acuerdos en esas partes que nos diferencian, pero que tienen una repercusión también social, de política pública o de salud pública, vaya, para ubicar el tema del que estoy hablando de manera puntual. Oye. Más allá de, queridas amigas y amigos, Adriana, yo sé que la quiero mucho, tengamos una diferencia respecto a la ILE, pero en las otras cosas, todas las demás, estamos de acuerdo. Ese es el mérito de la política y sobre todo de reunirnos, estar sentados quienes somos diferentes, quienes tenemos ideologías diferentes, como decía Rosario. Oye, Angélica, vamos a hacer... Hay que trabajar en función de eso. Permítenos, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Lo que tendríamos que exigir todos los mexicanos es una respuesta sobre este complejo esquema de austeridad republicana llevada a la pobreza franciscana, porque... Pues voy a hacer memoria, pero recuerden ustedes que a principio de esta administración, por haber recortado los recursos para la seguridad cibernética, Pemex gravemente fue hackeado. Eso ya se nos olvidó al inicio de la administración. Ahora es con el ejército mexicano, pero más allá, si por esta austeridad se cortaron los recursos para la protección cibernética de la defensa nacional, ahora entendemos por qué sus helicópteros en un operativo tan serio como la captura de Caro Quintero se les cae por falta de gasolina. Esto es A Fondo, volvemos. Bien, pues nos restan más o menos 20 minutos de nuestro programa, por lo cual le pediría a Adriana, Angélica, Rosario, Pepe, ser un poquito más concisos, más rápidos para podernos escuchar todos. Y vamos a entrar a la fase de partidos. ¿Vamos a votar por partidos o vamos a votar por candidatos? ¿Y cuál sería la mejor opción para el 2024, partidos o alianza? Lo cierto es que Adriana, Angélica, Rosario, Pepe, no sé si me da pena decirlo o no, pero no los vi en la lista de candidatos a la presidencia hoy por la mañana, en la mañanera. Vi a Loret de Mola, vi a Chumel Torres, vi a Denise Dresser, que yo entiendo nunca han dicho que quieren ser presidentes. Yo me pregunto, entonces, si esto es en serio, si de veras es en serio poner a Loret de Mola, a Dresser y a Chumel, pues ¿por qué no estaba en la lista Lord Molécula? O en todo caso, ¿por qué Adriana, Angélica, Rosario, Pepe no están ustedes? Digo, no sé de dónde salió esa lista, pero me parece una mofa de parte de Palacio Nacional para toda la sociedad. Yo no sé cuál es la intención de estar destapando ahora, no les dijo corcholatas, algunos los trató con ironía, otros los trató con respeto, como al licenciado Peña Nieto. En fin, a ver, Adriana, no estás en la lista, ¿qué piensas? Qué bueno. Oye, fíjate que ahí, aunque todo el mundo lo tomemos a broma, porque finalmente a veces hay que reírte ante la tragedia, porque si no nos va a dar cáncer a todos, de todos los corajes que hacemos todos los días con estas cosas que suceden. Y además, a propósito de eso, te lo digo porque hoy que en el caso concreto familiar estamos pasando una etapa de ese tema y vemos la gravedad que significa que la política pública esté desdeñada, o sea, que no haya medicinas, que no haya medicamentos, que no haya seguridad, que no haya nada, o sea, que la política pública esté desaparecida, pues me parece que este es el estilo de gobernar de López Obrador. Pero déjame decirte algo más grave. Mira, el presidente, dentro de sus habilidades, tiene una que me parece que debemos entender perfectamente si queremos de verdad competir. Y tiene que ver con a quién le encanta inflar, en qué momento. Y hay una especie de competencia para ver quién aparece en la conferencia matutina de nuestros propios aspirantes, ¿eh? Entonces, si aparecen en la conferencia matutina, bueno, me parece que es el éxtasis de aparecí en la conferencia, ya me mencionó, volteó a verme mi victimario. ¿De veras crees que es un halago? Con toda seriedad, fíjate.
Y lo digo porque en algunos de los casos, concretamente en este, pues, no son todos los casos, querida Angélica, entiendo que perfectamente hay cosas en los que aparecen porque lo que señala sí lo trata con seriedad o lo desdeña. Es decir, si hay alguien, por ejemplo, los niños y los padres de las niñas y niños con cáncer que aparecen, bueno, porque los considera iguales de peligrosos que un cártel, porque sabe que son movimientos que efectivamente tienen una causa. Oye, O sea, a ver, que si hay Adriana, causa, sí. A ver, te voy a decir una cosa. Yo no sé si tomarlo en serio. O sea, esta lista de 42, no sé si tomarla en serio y te voy a decir por qué. Horas antes, el presidente de la República no hilaba, no coordinaba, no articulaba ideas. Confundía la gasolina con las tortillas y el peso. Decía que se le olvidaba, le tenían que recordar las cosas. Digo, no es motivo de gracia, pero hay que checar el recuadro donde está este hombre con el lenguaje de sordomudos, porque no sabía ni cómo actuar. Este mismo personaje al que vimos casi con amnesia, este mismo personaje es el que ahora nos destapa 42, ¿cómo le llama? Candidatos opositores conservadores. Yo no sé si todos sean conservadores, no más faltó que dijeran fifís o aspiracionistas, pero Angélica, ¿cómo ves este asunto? Los presidenciables, dice. Los presidenciables, así lo planteó. A ver, esa es una de las cosas que suele hacer para distraer las chungas de las mañaneras, pero si analizamos los últimos meses de las mañaneras, hay etapas en donde sí está muy incoherente el presidente. Pero bueno, puede tener una explicación de un gran desgaste de estar haciendo 5 días a la semana una conferencia en donde trata todo, hasta si va a invitar a Belinda y a Nodal juntos. Perdón, o sea, no tenemos gobierno. No hay un presidente que gobierne en este país. Tenemos un grave problema de gobernanza. Y me parece que estar planteando estas listas, y sí, mucha gente se siente muy feliz cuando es nombrada por el presidente, es verdad eso. Me consta de esta lista, yo conozco cuando menos 4 que, ¡ay, me nombré presidente, estoy feliz! No, yo creo que hay que tomar las cosas con mucha seriedad. El problema es que tenemos que organizarnos, el problema es que tenemos que ir unidos, el problema es que no puede haber una división entre la sociedad civil pura y que se siente que tiene todo y nos va a dar la línea, y que los partidos políticos se sienten también imprescindibles. El problema es que a pesar de las dificultades y de las broncas que tenemos todos y todas, tenemos que sentarnos, legitimar la política y llegar a acuerdos con un solo cometido: ganarle al presidente. Obviamente, tenemos que tener acuerdos programáticos, porque además hay que registrarlos. Es un requisito para poder ser precandidato que tú o precandidata que registres cuál es tu propuesta. Es una exigencia, política electoral. Y claro, me parece que sí debemos evitar caer en demagogias, ser muy puntuales en lo que tenemos que definir para la reconstrucción del país, Carlos. El problema que tenemos enfrente es la reconstrucción del país, porque tenemos 40 años de retraso de lo que habíamos ganado. Y necesitamos ponernos las pilas para llegar unidos y las personalidades dejen de estar peleándose por sus liderazgos a ver quién es más chingón. Perdón, ya lo dije, no debía haberlo dicho. Pero es la verdad, quién es más puro, quién es más docto, quién es ya. Yo creo que hay asuntos que son muy importantes. Yo rescato algo que decía, no sé si Rosario o Adriana, respecto de pensar en un gobierno distinto. Tenemos que abolir el presidencialismo. Tenemos que trabajar en un gobierno abierto, en un parlamento abierto, en el equilibrio de los poderes realmente. Quitar estos poderes metaconstitucionales que tienen luego los presidentes, no solamente López Obrador. Cuando tienen mayorías, las utilizan para hacer y deshacer y movilizar todos los manejos para controlar el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Me parece que eso ya tiene que terminar. Oye. Entonces la transición real, pues es un reto. Carlos, si me permites. Sí, Rosario, venga. Mira, lo que hizo hoy en la mañana Andrés Manuel, estamos metidos en un tema de comunicación política. Por primera vez le pegan a la línea de flotación del presidente con los Guacamaya Leaks y con el testimonio que nos brinda el rey del cash.
Entonces él lo que dice es que el Rey del Cash es un problema sentimental y que los guacamaya, bueno, sí son, pero ya todo el mundo lo sabía. Lo cual no hace más que disfrazar la gravedad del asunto, porque él está tratando de bajar la curva de la crisis en la que está metido. Esto de los precandidatos es básicamente eso, es un distractor para seguir tratando de evitar trabajar los temas que sobre él están escritos en el testimonio del Rey del Cash y que sobre él se dice en los Guacamaya Leaks, que es las órdenes que sigue el ejército. Entonces, como bien lo dijo Adriana, tiene dos manos o dos brazos, el ejército y el narco. Ya lo hemos visto. Derrotar esta tendencia y recuperar el Estado de Derecho y recuperar una gobernanza que se define como la participación de los ciudadanos en el gobierno, tiene que ver con un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto va a ser esta alianza. No es solamente una alianza de membretes o de votos, es una alianza que tiene que ver hacia adelante. No es una vuelta al pasado, es una proyección al futuro. ¿Qué futuro? Un sistema político de equilibrios desde el propio poder ejecutivo para acabar con la figura del tlatoani. Es un cambio que implica mayorías parlamentarias para refrendar las políticas públicas que la sociedad exprese a través del programa de gobierno que el candidato único presente. Lograrlo no es fácil. Hay ideologías, intereses, presiones, etcétera, pero el presidente sabe que esto es competitivo y por eso trata de provocar. Oye, él trata de dividir. ¿Por qué? Porque dividiendo es como puede ganar la elección. Él ha dividido a México para poder gobernar y quiere ganar la elección dividiendo para tener la mayoría en las clases populares a las que le da los apoyos sociales. Y en esa parte, en esa base, hay pocos partidos que le compiten. Por eso le tienden tanto odio al PRI, por eso no quiere al PRD. Pero de todas maneras, todos los partidos, aun con sus diferencias, tienen que construir una nueva alternativa de un nuevo sistema político mexicano. De eso se trata el 2024. Porque el 2023 ya está pactado y va a haber alianzas. Vamos a proponernos encontrar nuevamente en este espacio y debatir, porque yo no entiendo muchas cosas de la política. Dicen que el presidente intenta ayudar a los pobres mandándoles a Delfina Gómez para quitarles el diezmo, o como para qué. Y bueno, lo que sí me queda muy claro es que chachalaca no es lo mismo que guacamaya, ¿verdad? Aunque sean dos aves, pero no es lo mismo. Es cierto. Pepe Encarnación, pues muchos te ven con una enorme estatura de liderazgo dentro del PRI. ¿Te aventarías la presidencia, del partido? Porque en la otra, no estás en la lista, pero ¿te aventarías la dirigencia del PRI? Bueno, en esa lista sí me apunto. Mira, Carlos, yo creo que a nivel... Sí, cómo no. ¡Ánimo, Pepe! Bueno, sí. A ver, en esa lista sí me apunto, pero sobre la base de una propuesta, de un proyecto de refundación, de reorganización, de reconstrucción del partido, que lo haga útil en el contexto de la construcción de una alianza electoral que derive en una propuesta de gobierno de coalición. Oye, esta alianza, Pepe, ¿esta alianza sería incluso del PRI con Morena? No, porque precisamente lo que estamos combatiendo es el modelo que está desarrollando Morena en el gobierno. Porque, ¿por qué nos reunimos los partidos, insisto, que históricamente hemos sido adversarios? Porque nos están golpeando al país, a la República, en los puntos en los que tenemos coincidencia. Están rompiendo el equilibrio de poderes, están dando al traste con la transición democrática que tanto nos ha costado. Se está tratando de restablecer la presidencia autoritaria, absolutista. En eso coincidimos PAN, PRD y con la sociedad. Queremos un país de estabilidad, de libertades, democrático, en donde todos tengamos oportunidad en lo personal y como familias
de crecer, de desarrollarnos en plena libertad. Por eso yo creo que más allá de candidatos, más allá de partidos políticos, lo que debemos hacer es trabajar en la propuesta, en el proyecto. ¿Qué significa unirse en torno a una visión de gobierno de coalición? Lo podemos entender nosotros, podemos entender que estamos proponiendo llegar a un régimen semipresidencialista o semiparlamentario y que tenemos que pasar antes por un gobierno de coalición que consiste en el acuerdo entre las diferentes fuerzas que están en el poder legislativo para poder incidir en las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Eso lo entendemos nosotros. Eso que lo podemos entender, tenemos que traducirlo a una oferta muy concreta, muy objetiva, muy clara, que la población sepa que no significa que se le van a quitar los apoyos de los programas sociales, sino que estos se van a aplicar de manera correcta, no clientelar, no con fines electorales, sino para fijar los elementos para que la sociedad pueda crecer, para que pueda generar riqueza y no solo recibir dádivas del gobierno. No se trata solo de decir, vamos a ganarle a López Obrador. Se trata de decir, vamos a retomar el rumbo de la República sobre los elementos que nos son comunes, a defender este país de libertades, a defender la transición democrática y a dar el salto a un régimen que nos permita llevar mayores beneficios a la población, insisto, en lo personal y como familia. Para eso se requieren partidos políticos fuertes. Y yo coincido con Angélica, coincido con Adriana y con Rosario, en que los partidos políticos son entidades de interés público, como lo señala la Constitución, y debemos estar abiertos a la sociedad. Bueno, el PRI ya sacamos por lo menos... Oye, ya sacamos por lo menos una nota de 8 en este programa de que sí te destapas para la presidencia del PRI. En fin. Adriana, Angélica, Rosario, vamos, Pepe, vamos a una pausa y regresamos. Estamos a fondo, volvemos. Debo confesar que hoy tuve la oportunidad de escuchar el programa de radio de Chumel Torres y lo presentaron como que viene de insufrible. Y bueno, Chumel dijo, honorable Congreso, ya saben, ¿no? Haciendo mofa. Espero, Adriana, Angélica, Rosario, Pepe, que mañana no salgan ustedes en la mañanera. Eso, en verdad, lo espero. Y que no anden de insufribles. Adriana, Angélica, Rosario, Pepe, muchas gracias, en verdad, y me conocen. Cuando digo las cosas, los digo en serio. Me da mucho gusto haber abierto este espacio para encontrarnos. Son muy brillantes sus apreciaciones. Y gracias por estar con nosotros hoy en este programa. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a tratar de acabar con el país de un solo hombre. Muy bien. Rosario, Adriana, Angélica, Pepe, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Un abrazo. Hasta luego, todos para ustedes. Y muchas gracias por haber participado ustedes y haber escuchado este programa, visto también que es A Fondo. Nos encontramos en la próxima. Y vamos directo a la información, lo más importante que ocurre en México y el resto del mundo. Y para ello, como siempre, saludo con mucho gusto a Yoli Ramírez. Yoli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto también saludarte a ti y al auditorio. Vamos a platicar en minutos sobre esta disposición para que sean regresados a México todos los venezolanos que sean expulsados desde Estados Unidos en medio ya de esta crisis de la ola migratoria, de la cantidad por miles de migrantes que están atorados en nuestro país. Ahora le van a sumar a estos venezolanos. Bueno, ya habíamos visto este ejemplo con los haitianos, con los cubanos y ahora con los venezolanos. El caso es que no sé si tú te has percatado, Yoli, pero en las principales ciudades de nuestro país, en cada esquina ya se encuentra un migrante pobre pidiendo auxilio económico. Así es. Vamos a analizar este punto un poquito más a detalle. Muy bien. Gracias, Yoli. Vamos a una pausa y regresamos a la información.